¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. Hablar de mediación es un tema que apasiona. La mediación es un estilo de vida, ya que te cambia los paradigmas de lo que es la justicia y te das cuenta de que existe otra justicia posible y que esta te cambia la manera de ver la vida y te enseña a ver desde otra perspectiva el conflicto. Así como la tecnología avanza, la mediación también avanza a pasos agigantados. Debemos de unir esfuerzos para que esto suceda, no quedarnos atrás y debemos estar en continua preparación. La situación de aislamiento que nos está dejando la pandemia nos permite la aplicación de tecnologías de la comunicación a la distancia. Lo que antes era inimaginable, pues nos permite hoy resolver de forma eficiente las disputas y evitar contagios. El objetivo es la solución eficaz y práctica de los posibles conflictos. No se debe de olvidar que los acuerdos obtenidos ante un mediador y elevados y ratificados ante el órgano jurisdiccional poseen la eficacia de sentencia. El tema de esta tarde es los retos de la mediación en tiempos de pandemia. Acompáñenos, por favor. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes. Pues un placer saludarlo como cada semana y también dar la bienvenida a todas las personas que muy amablemente nos sintonizan como cada jueves. Les damos la bienvenida a su programa, Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Les recuerdo los medios de contacto. Este espacio es para ustedes y ustedes pueden vernos a través de nuestras redes sociales y por este mismo medio hacernos llegar sus dudas, sus comentarios, sus inquietudes sobre el tema jurídico que vamos a abordar el día de hoy o sobre cualquier otro tema de índole legal. Precisamente el consultorio jurídico de TV WAC está abierto de manera permanente para usted, para atender sus dudas, sus comentarios, y esta es la manera en la que nosotros nutrimos el programa. Es decir, ustedes nos hacen llegar sus dudas recurrentes y asimismo nosotros nos damos a la tarea de buscar expertos, conocedores en el tema que nos puedan ayudar a disipar estas dudas comunes del público en general y por supuesto también de nuestros colegas y de toda la comunidad estudiantil. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde el Cerro de las Campanas, aquí en el estudio de TV WAC, y puede buscarnos en redes sociales o en nuestro canal de YouTube como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Así, todo completo es donde aparecemos. Ahí subimos contenido semanal, el programa completo. Y también pues puede vernos a través de televisión abierta en la señal de TV WAC, en el canal 24.1 de TV Abierta, el 124 de Megacable, el 14 de Easy, el 24 de Axtel, entre otros sistemas de televisión por cable. Y la retransmisión, licenciada Laura Méndez, del domingo. También los fines de semana, sí, efectivamente. Este fin de semana tuve oportunidad de vernos. La verdad es que sí, debo de confesarlo, que me la pasé de baquetón el domingo, porque vi el programa, por supuesto, de 4 a 5 de la tarde, vi el fútbol de Gallos y luego también tuve oportunidad de ver el clásico, ¿no?, de Guadalajara. Hubo varios eventos. Con el América. Y entonces, aprovechando ahorita que son días de guardar, es importante tener actividades en casa para evitar salir si es que no es estrictamente necesario. Y bueno, fíjense que lo que para unos puede ser una angustia estar ahorita en calor, pues para nuestra invitada es un agasajo porque es su tierra natal, Mérida, Yucatán, correcto. Y cuando nosotros aquí en el estado de Querétaro llegamos a estar incluso, ¿a qué te gusta? A 28 grados, estamos casi como que si fuera el purgatorio. Y bueno, pues allá en Mérida, Yucatán, yo creo que estar a esos grados es lo más normal y tranquilo. Y por supuesto, uno de los primeros núcleos de socialización que tenemos para hablar ahorita de nuestro tema, pues ha sido la familia, la escuela, por supuesto, y lo que tiene que ver con la comunidad. Y aquí ahora nos dimos cuenta con esta pandemia
que se incrementó el número de problemáticas familiares que trae como consecuencia, pues por supuesto, desavenencias, estoy hablando de custodias, estoy hablando de divorcio mismo, porque pues minuto a minuto o día a día se empezaron a generar diferencias, conflictos, pleitos, debido a una mala comunicación o una falta de comunicación en el hogar, en la familia, y no se diga pues con los hijos cuando ya no pueden convivir en la escuela, o uno mismo, correcto, con los amigos, con el día a día de la sociedad, con la comunidad. Y bueno, qué mejor que podamos dar y hablar del tema del día de hoy. Licenciada Laura, si puedes presentar a nuestra invitada, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. El día de hoy se encuentra con nosotros y nos acompaña a la distancia la maestra Berta Mari Rodríguez Villa. Para que ustedes la conozcan mejor, me permito presentarla. Ella se ha desarrollado principalmente en el ámbito de la intervención psicosocial, tanto en familias como en la docencia. Además, dentro de sus principales líneas de crecimiento son los métodos alternativos para la gestión de conflictos interpersonales, con énfasis precisamente en la mediación. También como la prevención de la violencia y la educación para la paz, así como la atención terapéutica a familias. La maestra Berta es maestra en trabajo social por parte de la Universidad de Toronto, Canadá. Asimismo, tiene la licenciatura en trabajo social por la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en terapia de familia por parte del Instituto Mexicano de Terapias Breves. Desde 1992 y hasta la fecha, la maestra Berta Mari Rodríguez imparte, coordina talleres, cursos, conferencias y también diplomados dirigidos precisamente a profesionales en diferentes áreas involucrados en solución de actividades académicas. También es fundadora y presidente nacional de ARCO, Asociación Civil, que es la Asociación para la Resolución de Conflictos, organización que integra a los pioneros de la mediación en México. Ejerce al día de hoy nuestra invitada como terapeuta privada con especialidad en mediación familiar desde 1995, y precisamente sobre los retos de la mediación en esta época de pandemia es sobre lo que vamos a hablar con la maestra Berta, a quien le agradecemos muchísimo que acepte la invitación y que nos acompañe el día de hoy a la distancia en este programa. Maestra Berta, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Adelante, muy maestra. buenas tardes, licenciada Méndez, maestro Pérez Alvarado. Encantada de estar con ustedes y agradecida por la invitación. Maestra, pues para entrar en tema, ¿qué entendemos por convivencia y cuál es el impacto que nos ha dejado esta pandemia en la convivencia, maestra, y la problemática que esto está desencadenando o que ha generado? Sí, mire, pues hablar de convivencia siempre es entrar al terreno de la dinámica social, ¿no es cierto? Sí. De la interacción humana, de la interacción ciudadana, que es uno de los temas que ustedes manejan en su programa. Pero hablar de convivencia es algo que lo hacemos muy poco. En realidad, este tema se ha vuelto viral a partir de la pandemia y el confinamiento que estamos sufriendo por el COVID. Pero se trata de un proceso del que no somos conscientes normalmente, ¿no? Ahora sí. Es un proceso que nos lleva a cuestionarnos y a desarrollar capacidades entre todos para poder acordar la manera en la que nos podemos relacionar y la manera en que nos podemos acercar a los demás para convivir, para tener unas relaciones sanas, para respetarnos, para lograr objetivos conjuntos, como los que tiene toda sociedad o las que debe tener todo grupo o todo conjunto social, ¿no? Esta parte de la capacidad humana que tenemos nosotros intuitivamente y que vamos desarrollando conforme nos vamos formando primero en la familia, después en las otras instituciones reguladoras de la convivencia, como son pues la escuela, la sociedad, los vecinos, la colonia, la comunidad, las instituciones oficiales de gobierno, las instituciones políticas, etcétera, ¿no? Todas estas instancias que nos van normando, que nos van determinando los límites y los derechos que tenemos todos como personas, como ciudadanos para convivir, ¿no? En realidad, nosotros consideramos que siendo la primera institución formal que nos marca
cómo socializar la familia, ahí es donde está el meollo del asunto, ¿no? Ahí es donde están las primeras normas, los primeros valores que conocemos, los primeros enfrentamientos que tenemos con nuestros semejantes, y de ahí se va perfilando a la persona y al ciudadano para que después salga a la sociedad y se relacione de la manera que la aprendió en su casa. Yo no sé si ustedes han oído hablar de un texto muy interesante del que era presidente de Uruguay, que nos decía que en la familia uno aprende a saludar, a decir buenos días, a dar las gracias, a pedir las cosas por favor, a respetar al otro, a entender lo que es suyo y lo que son las cosas, a resolver los conflictos con los demás. Y luego ya, cuando uno sale de la familia y se va a la escuela se encarga de reforzar todo esto y luego de enseñarnos pues matemáticas, ciencias sociales, geografía, etcétera, ¿no? Y esto es una manera muy bonita de decir cómo es que nosotros nos formamos y cómo es que aprendemos a convivir, ¿no? Me gusta mucho esta referencia que nos hace el señor Mujica, ¿no? El expresidente de Uruguay. Pues sí. Yo creo, maestra, que ahora estos tiempos de pandemia nos permitieron como familia pues redescubrirnos, ver o incluso conocer secretos, maestra, manías, trastornos, por supuesto, y que algunos, en base a nuestra experiencia, a nuestro conocimiento, en base a las vivencias, pues puede sacar a flote, pero no toda la gente tiene esta oportunidad. ¿Cómo o qué parámetros ve usted en esta crisis sanitaria, maestra, en la interacción ciudadana? Sí, mire, yo me regresaría un poquito como para definir cuáles son las funciones de la familia en este sentido, ¿no? Para retomar esto que usted me está diciendo, de todo lo que brotó y todo lo que ha estado saliendo. Esencialmente podemos decir que estamos en una convivencia obligatoria, que es muy distinta a la convivencia cotidiana natural que teníamos antes, ¿no? Y entonces, todas estas funciones que tiene que cumplir la familia como célula básica de la sociedad, que es apoyar el desarrollo emocional y psicológico de las personas, enseñarlos a socializar, como les decía yo antes, facilitarles la adquisición de su identidad propia, enseñarles cómo expresar las emociones o cómo compartirlas, cómo conversar, cómo expresarse. Todo esto se ha visto afectado por situaciones de mucho estrés, por situaciones de incertidumbre, por situaciones de enfermedad, de dolor, de tristeza, de cantidad de elementos que han venido a alterar esa convivencia natural y a forzarnos a modificar la dinámica que había en el interior de las familias, de los hogares, ¿no? Esto se ha visto acentuado también no solamente por el cambio de esta dinámica en las relaciones y, como decía usted, en la comunicación que se puede dar en mejores o peores términos, sino que además se ha acentuado por otras problemáticas agregadas, como son el hecho de que los niños tengan que estudiar en casa, bajo la responsabilidad de los padres, ¿no? Donde vemos que hay padres que lo pueden hacer, que los pueden apoyar, que pueden estar pendientes, hay padres que no lo han podido hacer, ¿no? Las maestras se quejan de familias donde no hay rendimiento en los niños, pero en muchos momentos es porque los padres no pueden, no es porque no quieran, ¿no? Sino porque no pueden hacerlo. También se ha acentuado en algunos casos las problemáticas, por ejemplo, de despidos laborales, ¿no? De gente que desafortunadamente por las mismas condiciones de la confinamiento y de la pandemia, pues ha perdido su trabajo o ha tenido una disminución en sus ingresos. Entonces, toda esta convivencia natural, ¿sí? Que no es fácil, ¿no? Que se tiene que trabajar, se tiene que construir en lo cotidiano, pues se ha habido afectada por todos estos elementos que estamos sufriendo a partir de este virus que apareció hace ya un año, ¿no? Y que no nos deja y que sigue generándonos incertidumbre porque todavía ni siquiera sabemos si ya vacunados vamos a estar a salvo, ¿no? Pues sí. Maestra, y para ir entrando un poco en tema y que pues todos los estudiosos, gente que no es propiamente estudiosa del derecho, pero que diga, bueno, a ver, ¿qué son los mecanismos alternos de solución de conflictos? ¿Cómo dijeron esto? Porque desde que nosotros tenemos conciencia en el ejercicio profesional de la carrera,
maestra, nos decían que un buen abogado tenía que ir a juicio y que siempre incluso se decía, nos vemos en los tribunales, así como si fuera la máxima del derecho. Y como lo comentaba en un principio, pues esto de la mediación es un cambio de paradigma, maestra, un cambio de mentalidad, y es contratar a la persona para solucionar un problema, no para hacerlo largo, ¿correcto? Claro. Porque no nos pagan para hacer un problema largo, si nos pagan para solucionar un conflicto. Entonces, ¿qué son los mecanismos alternos de solución de controversias, correcto? ¿Y qué bondades ofrecen, maestra? Mire, los mecanismos son una metodología que nos ayuda a resolver conflictos de manera colaborativa, de manera positiva, de manera no confrontacional, precisamente para evitar esto que usted decía de los juicios eternos o del desgaste emocional y aparte económico, pero más que nada emocional de las personas que se encuentran en un conflicto con otro, ¿no? Porque esto a lo largo del tiempo se vio que no estaba resultando para agilizar la impartición de justicia, para agilizar la reconstrucción del tejido social, para que las personas tuvieran buenas relaciones entre sí. Y entonces se empezaron a recuperar estos mecanismos que no son nuevos, son mecanismos que se han utilizado en muchas culturas ancestrales, pero que se recuperaron, se perfeccionaron y se han ido mejorando con el tiempo para llevarnos a lo que hoy conocemos legalmente como mecanismos alternativos de solución de conflictos, que son básicamente la negociación, la mediación y la conciliación, junto con el arbitraje, ¿no? Entonces, yo me iría también un poquito atrás en la historia para contarles los antecedentes que nos han traído hasta aquí, porque creo que son interesantes. Todo esto de buscar soluciones positivas a los hechos de violencia viene de hace muchos años, de observar que el ser humano es un ser que se enfrenta y se defiende y agrede, pero a veces lo hace como de una manera natural y a veces lo hace de una manera exagerada. Y entonces, a partir de las grandes guerras, se empezó a estudiar lo que era la paz y la violencia para entender qué estaba sucediendo. Yo que al principio pues se veía como que la violencia era la guerra, las confrontaciones, y en automático se pensaba que la paz era la ausencia de guerra y que con eso se nos iba a solucionar los problemas a todos los seres humanos desde que el hombre es hombre. Pero resulta que no, que los estudiosos se han dado cuenta que para que haya paz realmente se tienen que dar una serie de elementos adicionales a evitar las confrontaciones. Se tienen que dar situaciones de justicia, se tienen que dar situaciones de que la gente no piense que es superior al otro, que la gente reconozca a los demás como iguales a sí mismo, que las estructuras que nos gobiernan, que nos regulan, funcionen bien, además del hecho de evitar toda esa violencia directa que conocemos y que es muy fácil de identificar, ¿no? Con la evolución del tiempo, pues nosotros podemos hablar de que ya ahora, en este momento, reconocemos 3 tipos de violencia, que una es la directa, la que nosotros vemos, identificamos perfectamente, como puede ser el terrorismo, las guerras, los homicidios, las violaciones, etcétera, que sabemos que está regulada, que sabemos que no se debe acercar, no se debe cometer, pero no solamente hay eso, hay otros 2 tipos de violencia que están abajo, que son la violencia cultural, que tiene que ver con la forma en que la gente piensa. Yo le decía que hay gente que siente que es superior al otro porque tiene más dinero, porque tiene otro color de piel, porque es más joven o porque es más viejo, por cualquier razón, y entonces agrede, lastima, violenta al otro, ¿no? Y hay que trabajar en esto. Y está la parte estructural de sistemas que no funcionan y que generan pobreza, descalificaciones, inequidad, etcétera, ¿no? Entonces, frente a esta situación que se descubrió, que se abrió a la discusión social, es que se recuperaron los mecanismos que pudieran ayudarnos a enfrentar estas situaciones de violencia de otra perspectiva, ¿no? Y les voy a poner un ejemplo muy claro. En los años 70, en la Universidad de Harvard, diseñaron un modelo de negociación
precisamente que fuera en contra de la agresión, en contra de avasallar al otro, en contra de quitarle al otro todo, sino buscando que la negociación fuera con el mismo nivel de poder, donde las dos partes pudieran obtener beneficios, donde las partes ganaran como resultado de sentarse a negociar voluntariamente y en buenos términos, y a partir de ahí es que este modelo de Harvard se ha desarrollado de una manera impresionante en el ámbito de la mediación y de la negociación, ¿no? Para que ustedes vean cómo es que se fue construyendo todo esto, ¿no? No es de la noche a la mañana. Y por eso es algo, como decía el maestro Pérez Alvarado, que te capta, que te enamora, que te va metiendo y que cada vez le encuentras más bondades, ¿no? Porque ya no es, entre sus bondades está que no se trata de competir con el otro, sino de trabajar juntos. No se trata de ver quién es el culpable, sino de ver cómo lo resolvemos. No se trata de ver quién se lleva más, sino de quedarnos los dos tranquilos, ¿no? En un divorcio, por ejemplo, en una mediación en divorcio, pues lo ideal es que los padres mantengan a partir de su separación una relación amistosa que les permita seguir siendo padres en los mejores términos, porque los niños no tienen por qué verse afectados de más en la terminación del contrato entre sus padres, ¿cierto? Sí. Entonces, yo creo que el efecto que tiene la mediación y que tiene la conciliación o que tiene la negociación vienen de esas raíces donde ya no queremos la confrontación, donde preferimos el consenso, donde lo que queremos es entender los conflictos y no nada más sentirnos lastimados porque estamos viviendo un conflicto y nos parece que es terrible o doloroso, no, sino entender que en el conflicto pues vamos a reconocer al otro de otra manera, vamos a aprender a solucionar nuestros problemas, vamos a obtener información y al final vamos a tener una solución de ganar-ganar. Maestra, si me lo permite, a mí me gustaría que la otra parte del programa, el otro bloque, nos desmenuzara de una forma más forense cómo es que lleva a cabo la mediación para solucionar estos conflictos entre pareja, ¿correcto? A mí me gustaría cerrar bien ahorita en este primer bloque la idea de lo que son los mecanismos alternos y dónde podemos encontrar estos servicios de mediación. En nuestro estado de Querétaro, lo tenemos en el Tribunal Superior de Justicia. Hay un centro de mediación. Hay un centro de mediación. En San Juan del Río, ¿no? En San Juan del Río, en Querétaro, tenemos un centro de mediación. Obviamente es profeso para cuestiones tanto de índole mercantil como de índole familiar. También tenemos centro de mediación en cada delegación municipal para arreglar los problemas vecinales, bueno. Porque pues se dice sencillo, pero son muchos los conflictos. Ahora estas fraccionamientos que se generan como vecindades modernas en donde hay una sola entrada y tienes 30 casas y a lo mejor alguien no respeta para sacar la basura o saca su mascota y hace sus heces y no la recoge, o a lo mejor tienes un patio de 2x2 y tienes, pues en vez de tener un perrito chiquito, tienes un San Bernardo y luego no lo atiendes, pues claro que se genera un malestar, y más no se diga, maestra, en este momento en donde pues todos con el trabajo, con las clases, pues escuchamos incluso cómo pues a lo mejor el perrito está ladrando, está inquieto, o los animales, o el niño está llorando, etcétera, etcétera. Entonces, pues, creo que ha traído retos la pandemia y me gustaría que en este siguiente bloque pudiéramos desmenuzar cómo lo tratamos, cómo lo abordamos, porque yo que soy estudioso del derecho, maestra, o muchas personas estudiosas del derecho, a lo mejor todavía no han asimilado la importancia de los mecanismos alternos de solución. Y me gustaría regresar, porque nos quedan un par de minutos, me gustaría regresar, maestra, en dónde encontramos los servicios de mediación y conciliación. ¿Ahorita? Sí. ¿Y la segunda parte explicar cómo se trabaja? Por favor, maestra, antes de irnos a la pausa. Ok. Perdón. Ahorita lo que quiere es que diga dónde encontrarlos y después de la pausa vamos a decir cómo se trabaja. Yo como ciudadano, ¿cómo me doy cuenta o cómo puedo llegar a un centro de mediación y conciliación? Ok. Sí, dígame usted. O también, bueno, que nos comente, maestra,
¿qué profesionista es a quien una persona con un conflicto de cualquier naturaleza debe recurrir? Es decir, a un psicólogo, un trabajador social, un abogado, y a dónde podemos ir, ¿no? Más o menos para que la gente sepa de esta opción y pues que pueda utilizarla. Ok, sí. Bueno, pues la manera de llegar a una mediación es variable. Puede uno acceder porque está involucrado en un evento relacionado con la justicia y entonces de ahí lo van a dirigir hacia los centros de mediación que existen en las instituciones. Por ejemplo, ustedes en Querétaro tienen en la ciudad de Querétaro, hasta donde yo sé, y tienen en San Juan del Río, y aparte hay en las delegaciones municipales. Estos, digamos que en términos oficiales, estos servicios generalmente son gratuitos y lo que hay que hacer es hacer una solicitud para que le den una entrevista, le expliquen de qué se trata la mediación, cómo funciona, qué es lo que tiene que hacer, y a partir de que usted plantea su caso, le informan cómo se va a trabajar la parte de invitar a la otra parte, porque cuando estamos hablando de mediación, estamos hablando de dos personas que tienen el mismo conflicto y que necesitan sentarse a negociar. Y lo van a hacer con un tercero neutral, que es el mediador. Entonces, cuando ustedes cuentan su caso en las instituciones gubernamentales, entonces les aconsejan, los orientan y los apoyan para que puedan solicitar la invitación de la otra parte. A veces llega una sola parte y a veces llegan las dos partes. Esto ya se va manejando caso por caso, ¿no? Por otro lado, esta es la parte institucional, pero también se puede acceder a la mediación en despachos privados porque hay certificaciones privadas para mediadores que las dan los tribunales. Se estudia mediación, se cumplen una serie de requisitos de práctica, de conocimientos, etcétera, y los gobiernos a través del tribunal dan una certificación que le permite a la persona que se haya formado certificar sus acuerdos y homologarlos a través de los tribunales, ¿no? Homologarlos como sentencia a través de los tribunales, dependiendo del tema que se esté manejando. Estos despachos privados pueden ser de profesionales, por ejemplo, de la psicología, profesionales de la medicina o profesionales del derecho, son los más frecuentes. En realidad no es que haya un solo perfil para ser mediador, tiene que ver más con una formación adicional de la que uno tiene para incursionar en la mediación y poder ayudar a la gente a solucionar sus conflictos desde esta perspectiva neutral e imparcial. ¿Sí? Porque el mediador no toma partido, el mediador no escoge las soluciones que son mejores para las partes, sino que los va acompañando en la negociación y los acompaña también para que valoren cada una de las propuestas que sale de ellos mismos. Se trata que salgan de ellos mismos porque son los expertos en su problema, los que viven la problemática en lo cotidiano y los que saben por dónde se puede resolver. Obviamente esto no es en el primer momento, sino que se va trabajando conforme las sesiones. ¿Sí? Correcto. Bueno, pues estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y nos hace favor de acompañar desde la hermosa Mérida nuestra invitada Berta Mari Rodríguez Villa, con el cual estamos hablando de los retos de la mediación. Vamos a realizar nuestra primera pausa del programa, vamos a hacer nuestro primer corte, y regresamos para ver y desmenuzar cómo se lleva a cabo la mediación, qué necesito. Maestra, creo que hay limitantes en lo que tiene que ver con la violencia, y no se diga familiar o intrafamiliar, para que esta sea una limitante para llevar a cabo la mediación. Ya regresaremos para que usted nos lo pueda precisar y en qué momento o cómo me puedo percatar si puedo llevar a cabo esta mediación. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor de sintonizar en este momento. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y nos acompaña a la sana distancia la maestra Berta Mari Rodríguez Villa,
Y repito, a la sana distancia porque, bueno, pues está ella acompañándonos desde Mérida, Yucatán, para hablar del tema de la mediación en tiempos de pandemia. Y bueno, pues ya vamos a regresar con la pregunta que habíamos dejado de cómo llevar a cabo la mediación de una forma más forense para poderla entender, tomando en consideración que, bueno, tiene peculiaridades tanto la mediación como la conciliación. Y bueno, si nos pudiera explicar, maestra, de forma breve cómo abordamos la mediación, por favor. Voy a empezar por explicarles la diferencia entre mediación y conciliación, que son las muy parecidas. Sí. Hay dos puntos claves para entender esta diferencia. El primero es el objetivo que tiene cada una de estas metodologías y el segundo punto es la intervención del facilitador, ¿sí? En cuanto al objetivo, el objetivo de la mediación es mejorar la relación de las partes que están teniendo el conflicto para lograr empatía y para lograr que ellos puedan trabajar en la búsqueda de soluciones para su problemática. Eso es en la mediación. Pero el objetivo de la conciliación es lograr un acuerdo. Y esto quiere decir que no se le da tanta importancia en la conciliación a la relación entre las partes. Esa es la diferencia en cuanto al objetivo que tienen. Por otro lado, la diferencia en cuanto a la intervención del facilitador estriba en que el mediador no interviene, el mediador acompaña, guía la conversación, guía la búsqueda de soluciones, los planteamientos de los problemas, hace preguntas para lograr que la gente exponga, vaya trabajando, vaya abriendo su problemática, sus preocupaciones, sus necesidades, sus intereses y luego de ahí, cuando se logra la empatía, se puedan buscar ya las soluciones. Pero el conciliador no trabaja así. El conciliador sí tiene la oportunidad, porque ese es el diseño de su perfil, esa es la función que tiene. El conciliador lo que hace es proponer soluciones según lo que está escuchando o también calificar las propuestas que están haciendo las partes. Puede opinar, puede decir, miren, en mi experiencia esto no funciona así, o tal vez no sea la mejor opción según lo que ustedes me dijeron, etcétera. Entonces, su intervención es totalmente distinta a la que hace el mediador. Estas son las dos diferencias. Ahora, en cuanto a los pasos y el procedimiento, para entrar más en detalle en la descripción que me pide este maestro, les voy a decir, la mediación empieza con un sondeo primero del conflicto. ¿De qué se trata? ¿Qué está pasando? Uno empieza preguntándole a la gente cuál es su problema y cómo se sienten con ese problema, ¿sí? Y la intención de esta primera parte es definir si la mediación puede ser una solución para el problema que traigan las partes. ¿En qué términos? En términos de que se necesita que las dos partes lleguen voluntariamente, es uno de los principios de la mediación. Se necesita que las dos partes confíen en la privacidad que va a haber en este espacio de la mediación y también que tengan el interés por solucionar su conflicto. Cuando se aclaran todos estos elementos, entonces el mediador empieza ya a explicarles de qué se trata, cómo funciona, cuáles son los roles de cada quien. Y esto es importante para que ellos entiendan que el mediador no les va a dar una receta y les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Si fuera el caso de la conciliación, sí lo haría, como ya dijimos. Pero bueno, en el caso de la mediación, a la gente le tiene que quedar muy claro que se forma un equipo entre las partes y el mediador como facilitador de un proceso que tiene por objetivo buscar una buena relación y buscar soluciones que resuelvan su conflicto, ¿sí? Esa es la primera parte. Le llamamos encuadre y en ese encuadre también se establecen las condiciones en las que se va a trabajar. Se requieren condiciones de respeto, se requiere un orden, se requiere voluntad para participar, ya lo dijimos, y si no se da esto, pues el mediador se va a ver en la necesidad de suspender la sesión, por eso hay que advertirlo al principio, ¿sí? También se habla de logística, de cómo se dan las sesiones, cómo se concretan las citas, cómo se cancelan, etcétera. Esta parte administrativa que ya corresponde a la dependencia donde se esté trabajando. Esto es el encuadre.
Una vez que se termina el encuadre, el siguiente paso en la mediación es la narración de los hechos, que se llama, coloquialmente se le llama el cuéntame, que es donde la gente empieza a platicarnos su perspectiva del conflicto y donde nosotros hacemos todas las preguntas que sean necesarias para entender a fondo qué es lo que está pasando entre las partes y, como les decía yo antes, cómo se sienten con eso, qué quieren hacer con eso, qué los trae a la mediación, qué esperan que pase en la mediación y qué es lo que ellos esperan que se solucione. ¿Sí? En esta parte del cuéntame, de la narración de los hechos, se puede invertir mucho tiempo hasta que las personas ya se sientan tranquilas y ya hayan expresado todo lo que necesitan con relación a su conflicto. ¿Sí? Esto se hace a través de pedirles a cada uno de ellos, dándoles tiempo privado para que nos lo expliquen. Privado ahí en la sesión me refiero a que tiempo especial para cada uno de ellos, 5 minutos se les puede decir o hasta eso, poner un límite de tiempo para que se sientan tranquilos de que se les va a escuchar y incluso a veces se les da una hojita de papel por si quieren anotar algo mientras están escuchando al otro o para que algo no se les olvide, pero me refiero a invertir tiempo para que se pueda comprender bien la situación que los ha traído a la mediación. A veces la gente necesita explicarlo para entenderlo, ¿sí? A veces no tenemos todavía la claridad necesaria para trabajar un conflicto hasta que no se lo contamos a otro, ¿sí? Y esto sucede mucho en los primeros momentos de la mediación, ¿sí? Ya que pasa todo esto, el mediador hace como un recuento, una recapitulación de lo que le han contado las partes, lo va haciendo de uno en uno, diciéndole, a ver si entendí bien lo que usted me dice, es que para ustedes la problemática es así y así y así, y después lo hace con la otra parte. Ya que se termina esta parte exploratoria, entonces se les pide a las partes que digan cuáles son los temas o los asuntos que quieren negociar. Y ahí, junto con ellos, se elabora lo que nosotros llamamos la agenda de trabajo. La agenda no es más que la lista de los temas que se van a trabajar en las siguientes sesiones de mediación. La lista sale de que cada una de las partes nos dice cuáles son los temas que quieren negociar por su cuenta, de manera independiente, y luego juntamos las dos explicaciones que nos dieron y hacemos una sola agenda de los dos. Esta agenda también se trabaja en el sentido de escoger las prioridades para negociar, qué es lo más urgente, qué es lo más importante, qué es lo más difícil, y con ello se le da un orden, una jerarquía a los temas que se van a negociar. Una vez que se empieza, que ya se tiene el orden en que se van a abordar los temas, entonces el mediador tiene la función de desagregar todo lo posible o separar todo lo posible cada uno de los temas en la mayor cantidad de elementos que se pueda para que sea más fácil de negociar. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de las visitas que va a hacer una de los partes en una pareja que se está separando, las visitas que va a hacer a los hijos, es más fácil negociar primero el día que sea cómodo para los dos, el horario que sea cómodo por ellos y por los niños, el lugar donde se van a hacer las visitas, etcétera, que tratar de negociar todo junto. Entonces, una estrategia que utilizamos es como separar los temas, ¿sí? Esto es durante la negociación. Ya que se separaron los temas, entonces nosotros ya pasamos por toda esta etapa de que ellos narraron, de que ya se escuchó el uno al otro, de que ya se comprendió la visión del otro, y entonces a la hora de estar negociando, las partes ya empiezan a sentir empatía por el otro, empiezan a reconocer que hay una versión distinta del problema, que a lo mejor no tenía toda la información, que a lo mejor puede comprender más fácilmente por qué el otro actuó de una manera o de otra, etcétera, ¿no? Entonces, a la hora de ir desmenuzando los temas que se van a negociar, pues entonces ya si se generó esa empatía, se les empiezan a pedir posibles soluciones. Lo hacemos a través de una lluvia de ideas y se les pide que ellos mencionen las soluciones que se les ocurran, aunque sean hasta descabelladas, las anotamos en una lista sin permitir que se evalúen, sin dejar que digan, esta sí, yo no puedo los martes porque tengo mi clase de no sé qué. No, primero él propuso el martes y si no, ponemos el miércoles, pero no nos paramos a analizar. Hacemos la lista y ya que está la lista terminada, para no interrumpir esa lluvia de ideas, para no interrumpir esa generación de soluciones que se da de manera
digamos que espontánea. Entonces vamos analizando una por una las ideas y las posibles soluciones hasta poder escoger con ellos la que sea más viable, la que les funcione a los dos, la que sea más redituable, ¿sí? Por parte de los dos. El mediador lo único que hace es ayudarlos a esto, porque ya dijimos que no es el experto del problema, ni es el que va a tener que cumplir con los acuerdos, ¿sí? Son ellos. Entonces, por ejemplo, en Maestra, un divorcio, ahí, hay aunque una de limitante. las partes quiera que el esposo le dé, por ejemplo, si la esposa quiere que el esposo le dé 35,000 pesos al mes como pensión de los hijos, pero el esposo dice, yo no puedo, yo puedo dar 20 y lo puedo dar y lo quiero dar porque me interesa mucho mi relación con mis hijos y eso es lo que yo puedo aportar, que me permite mantenerme en otra casa, que me permite venir a visitarlos, etcétera. Obviamente eso va a funcionar mejor que lo que la señora esté pidiendo porque está fuera de las posibilidades del esposo. Entonces, estas son las discusiones que se hacen en términos de elegir la mejor solución posible, ¿sí? Una vez que, ¿sí? Hasta aquí es la negociación. No sé si hay una pregunta, perdón. Sí, de hecho, maestra, nos hacen llegar a través de redes sociales varias preguntas y diferentes tienen que ver con lo siguiente. Nos comentan que han realizado convenios en centros de mediación, es decir, o bien con abogados particulares, llevan a cabo un convenio. Concretamente, la persona que nos hace llegar su comentario, el televidente que nos hace llegar su comentario, nos dice que hizo un convenio por escrito con el papá de sus hijos. Entre otras cosas, negoció justo lo que está comentando, pensión, custodia, todo lo que tiene que ver con los hijos y la separación. Pero que la otra parte, es decir, el papá de los niños, nunca cumplió con el convenio. Nos hace llegar la duda y que cómo puede hacerlo valer. Es decir, ¿qué alcances tiene un convenio de esta naturaleza que se hizo solamente respecto a un particular? Es decir, que no fue ante una autoridad jurisdiccional, solamente fue con un abogado que ambos eligieron, acudieron, hicieron un convenio, lo firmaron de buena fe, se creía que se iba a seguir, pero nunca se hizo. Se puede obligar a las partes a cumplirlo y trae junto otra pregunta que tiene que ver. ¿Cuáles son sus comentarios, maestra, o sus recomendaciones que le puede hacer llegar tanto al público en general como a los abogados o a los mediadores para que tomen en cuenta al momento de realizar un convenio de naturaleza familiar? En un conflicto familiar, ¿qué recomendaciones usted hace que tienen que tomar en cuenta para que esta mediación surta sus efectos y además resuelva de verdad y en la realidad el conflicto que presenta la familia? Maestra, por favor. Sí, mire, yo la verdad no quisiera hablar mal de nadie, ¿no? Pero en los asuntos familiares hay que hacer una parte al principio. Yo les decía que hay que invertirle tiempo a la primera parte precisamente para que la gente se abra emocionalmente, para que la gente sea capaz de explicar y decir si puede, si no puede, si quiere, si no quiere, precisamente porque después, cuando no se hace esto a fondo, cuando no se trabaja a fondo esta parte, puede haber ese riesgo, como el caso que usted me está contando de la persona que se comunicó, que al final no se cumple el acuerdo, no hay realmente el convencimiento, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo decir es que esto va para los abogados, que trabajar una mediación familiar implica trabajar con emociones y asegurarse de que las partes están ahí convencidas de colaborar, convencidas del bienestar de sus hijos y que sean capaces de expresar hasta dónde pueden llegar para cumplir los acuerdos, ¿sí? Probablemente no se logró eso en esta primera mediación que nos comentan, ¿no? ¿Sí? Respecto a qué puede hacer la persona, yo le preguntaría si quiere volver a hacer una mediación y no quiere irse a un juicio, que acuda al centro de mediación, que lo orienten, que lo ayuden a citar a la contraparte, en este caso al esposo, para que celebren un convenio que se va a homologar y que entonces sí va a tener peso jurídico para que se cumpla.
para que darle las herramientas de que en el momento que no se pudiera cumplir lo pueda llevar y pueda solicitar su cumplimiento, porque así como está hecho ahorita, hasta donde yo entiendo, recuerden que no soy abogada, pero no lo puede hacer, ¿no? Claro, sí tiene. Entonces, una de las principales recomendaciones, además, por supuesto, de seguir todos estos pasos que usted nos está comentando de la mediación, agotar la mediación y darle su tiempo. Además, sí, una recomendación muy importante es que las personas no solamente lleven a cabo la mediación, es decir, no solamente lleguen a acuerdos, sino que esos acuerdos se pongan a consideración de un juez, en exacto, este caso de materia familiar, y que sea el sí, juez quien apruebe el convenio. Digamos que de alguna manera es quien va a regular el marco normativo, que los acuerdos a los que las partes llegaron sean acordes a la ley. Y una vez hecho exacto, esto, va a ser como si fuera una sentencia judicial, lo que significa totalmente, que en caso de incumplimiento va a poder ser, digamos, ejecutada de manera forzosa por parte de un órgano jurisdiccional y no solamente pues de las partes. Creo que esto es algo muy importante que las personas sí, deben agotar. A veces le tienen miedo a ir con un abogado, le tienen miedo a ir a los juzgados, pero creo que eso es hacer las cosas bien. Si bien, ya hicieron sí, un acuerdo, si ya llegaron a un punto medio, creo que es muy importante que terminen el proceso que tiene que ver en materia familiar y que por supuesto tiene una connotación 100% jurídica, no solamente social o familiar. También nos queda poco sí, tiempo, maestra, del programa, pero sí me gustaría que nos comentara, porque también hay varias dudas o aportaciones por parte de los televidentes con respecto a cuándo es que una persona debe considerar acudir ante un mediador de cualquier naturaleza o con cualquier preparación, dependiendo, por supuesto, del conflicto que se trate. Pero, es decir, ¿qué es lo que el mediador aporta a la resolución del conflicto que no puedan hacer las partes por sí mismas? Porque usted nos está comentando que el mediador no es quien da la solución la dan las partes. Entonces, ¿por qué acudir ante una mediación, ante un mediador? ¿Y cuándo es que usted recomienda acudir a esta instancia y no resolver el conflicto entre las partes o no acudir ante un órgano jurisdiccional? Por favor, maestra. sí, bueno, en primer lugar, el primer intento que hacemos todos cuando tenemos un conflicto con alguien y lo queremos solucionar es tratar de negociar. Yo les diría que cuando se agota ese intento de negociarlo porque no pueden hablar tranquilamente, porque se sienten incómodos, es cuando tienen que acudir a buscar un tercero, ¿sí? El ideal en este caso es el mediador porque tiene esa formación que ya dijimos, ¿no? Y puede facilitarles esa negociación. Lo único que hace el mediador es sentarse con ellos en una mesa redonda, como si fuera un equipo con ellos, para ver cómo se le puede hacer entre los tres, para ir avanzando en que se comuniquen bien, que expresen lo que necesitan. Les facilita el camino, tiende puentes entre ellos, les puede ayudar como traductor en lo que ellos quieren decir, les puede ayudar con preguntas para aclarar la situación, para darle información al otro y que el otro lo pueda comprender mejor. Esa es la tarea del mediador, facilitar una negociación que por otro lado de manera independiente por parte de los involucrados no se logró. Esa es la diferencia con las otras posibilidades, ¿no? Uno tiene que agotar posibilidades y entonces ir al mediador, porque el mediador les ofrece soluciones acordadas donde ellos tuvieron el poder de decidir, ¿sí? Donde nadie se los impone y donde van a ir construyendo la mejor manera de que su conflicto se reduzca, se minimice o desaparezca, ¿sí? Muy bien. Entonces, el momento de acudir a una mediación es cuando ya no pueden negociar más. Maestra, o ya no lograron algo negociar. con lo que desee cerrar, nos queda un minuto. Sí. Bueno, pues usted me dio la clave el otro día de cómo cerrar. La mediación, empecé a trabajar como ella como una herramienta técnica. La gente la conoce como una ayuda para poder trabajar con la gente que tiene problemas y no sabe cómo hacerle para solucionarlos. Y a fin de cuentas,
se va uno convirtiendo en un sembrador de paz, y puede sonar muy vanidoso decirlo, pero se va dejando huella, porque la gente que va a una mediación aprende a comunicarse mejor, aprende a expresarse, y entonces cambia también su actitud para el futuro en la manera de resolver los conflictos que se le van a presentar de ahí en adelante. Ya nunca los va a resolver a gritos o llorando o con otras dificultades, sino que va a aprender a expresarlos y a buscar soluciones pacíficamente. Maestra Berta Mari Rodríguez Villa, muchísimas gracias por su aportación del día de hoy. Licenciada Laura Méndez, si podemos agradecer para cerrar el tema. Claro que sí, ya para irnos, además de agradecer, por supuesto, a nuestra invitada que a la distancia nos acompaña, también queremos agradecer mucho a todo el equipo de trabajo que aquí en TV WAC nos apoya detrás de cámaras y gracias a quienes la transmisión de este programa es posible. Queremos agradecer a Denise Macías, a Jaime Varela, a Uciel Rivera y, por supuesto, en producción, a Alejandra Mendoza. Muchas gracias a ustedes y también a usted que nos hace favor de brindarnos su atención. Esperamos de verdad haber contribuido en algo, tratar de apoyarlo. Si tiene alguna duda o algún comentario, no duden en hacérnoslo llegar a través de nuestras redes sociales. Recuerde que el consultorio jurídico de TV WAC está siempre abierto para usted. Muchas gracias, hasta el próximo jueves. Un abrazo fuerte, maestra Berta. Hasta gracias a ustedes, felicidades por su programa y mucha suerte. Gracias. Hasta el próximo jueves. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC.